Otro ejemplo, del sargento René Peñate. También estuvo en el Atlacat. Saludos, mi sargento. Esto quizás, lo que le voy a contar al inicio de él es, como le digo, normal para uno. ¿Verdad? Para unos que estuvieron en el ambiente militar o tipo de trabajo, pueden vivir cosas similares, pero para otros no. ¿Verdad? Cuando ya después de la guerra, iba con los amigos a algún lugar a jugar fútbol, al parque, al cine, qué sé yo. ¿Verdad? Iba con los amigos, entonces él caminaba bien rápido, de repente iba platicando con los amigos y de repente ya él iba adelante como unos 15, 20 metros, ¿va? Y se detenía a esperarlos de nuevo. Y así pasó no sé cuánto tiempo hasta que los amigos, hey, calmate, hombre, hey, que es esperarnos, ¿verdad? Entonces, eso se tuvo que acostumbrar a que debía de caminar al paso de los amigos, al paso normal, digamos, ¿verdad? Porque como allá se camina rápido. Entonces, es por eso que él estaba como acostumbrado a eso, ¿verdad? A caminar de esa manera. Pero también nos cuenta él que en las noches, cuando está dormido y los gatos corrían sobre el techo de lámina, o sea, la casa donde él vivía o vive todavía, no sé, los gatos caían sobre la lámina, pero él se imaginaba que era unas bombas, ¿verdad? Porque cuando caían los gatos, imagínense y los gatos chillan y comienzan, y no solo era uno, a veces era una manada de gatos ahí. Él despertaba buscando el fusil. Entonces despertaba, se sentaba y se levantaba y la que desesperación que no hallaba su fusil. Lógicamente a los segundos reaccionaba, pero todo cansado, todo agitado y volvía a sentarse en la cama, reaccionando que la guerra pues ya había terminado varios meses. Y ya se quedaba su ratito, bueno, estoy en mi casa, estoy en mi cuarto, la guerra ya pasó, y ya se volvía a acostar, le costaba varios minutos conciliar el sueño, pero esto fue con el tiempo que lo fue sanando, ¿verdad? Fue sanando, y ya dice que ya tiene también varios años de no asociar eso con los ruidos de los gatos o cualquier otra cosa cuando cae en la lámina con bombas y disparos. El otro ejemplo es con el soldado también del Atlacat, René Moisés Clímaco. Saludos, camarada. Gracias por tu colaboración. Todo esto que le digo, ellos me lo han comentado, ¿verdad? No lo estoy inventando yo y por eso le llevo nombres. Solo uno no recuerdo el nombre, pregunté por ahí, pero nadie me lo dijo, pero ya les voy a contar los demás con nombre y apellido, ¿verdad? Para que vean que es real lo que ellos vivieron y más adelante lo que otros están viviendo todavía. Dice que él iba corriendo, soñando, que iba corriendo detrás de los guerrilleros y el monte, el zacate estaba alto, más o menos a la altura de él. Entonces él sentía, porque los sueños así se viven con esa realidad, ¿verdad? Sentía que el zacate y la ramita le pegaban en la cara, le rozaban y tenía que ir apartándole los brazos y el cuerpo y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí iba así corriendo y sentía las hojas de la brisa también y él agitado, corriendo detrás de los soldados, ¿verdad? Entonces, y los demás de la patrulla, sus demás camaradas le gritaban, ahí van, ahí van, ahí van, le gritaban. Y entonces era que despertaba, cuando sus camaradas le gritaban, ahí van, despertaba bien sudado y cansado, como que de verdad había ocurrido. Imagínense cómo la mente es tan poderosa, ¿verdad? Porque cuando él despertaba, se sentaba y ya algunas veces se levantó y pues, bien agitado y en posición así como que va el fusil, pues. Entonces,
y sudado, como que de verdad había corrido. Entonces, y todavía, como que allá medio despierto, ¿verdad? Todavía oía los gritos de los camaradas que le ahí van, ahí van. Entonces como, bueno, creo que todo el mundo hemos soñado, y los sueños, lo que sea, se viven con una realidad tremenda, pues. Y en otra, esto es más fregado, esto que les voy a contar, lo que le pasó a él. Soñó que estaba en combate, ¿va? Y que se le terminó la munición y los guerrilleros eran bastante, había un buen grupo de guerrilleros. Entonces uno de ellos se le fue encima, ¿verdad? Se le fue encima y se agarraron a golpes también, trompadas, trompones y todo. Ya se imaginan cuando es un pleito cuerpo a cuerpo, ¿va? Entonces él se alejó un poquito después de tirarle unos manotazos, unas trompadas, se alejó un poquito y le tiró la patada con las ganas de pegarle en los testículos, pues, porque como se hizo un poco para atrás el guerrillero, pegarle en los testículos, aquí me lo he hecho, ya le había pegado varios y él, pues también se había defendido y el guerrillero le había tirado sus patadas también, ¿verdad? O sea, vivieron sus minutos de ese combate cuerpo a cuerpo. Pero le tiró la patada con tanta fuerza y ahí despertó. ¿Vea? Lo triste, lo jodido es que la patada la pegó en la pared. La cama de él estaba bien pegada a la pared, entonces pegó la patada en la pared, pero con tanta fuerza que se dislocó el pie. Como decíamos en salvadoreño, se lo zafó. Imagínense, o sea, sí, cómo lo estaba viviendo él en ese momento, pues, vea. Entonces, hijo, es difícil esos traumas. Imagino que posiblemente también los futbolistas sueñan que están jugando fútbol, los basquetbolistas igual, o alguien pues lo selló un chivo, una ternera o un cabro, o sueñan todas esas cosas. Todos son traumas que también van quedando, pues, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se viven. Por eso digo, no solo en la guerra, pero como ahorita estamos contando de los guerreros, de los veteranos. Y entonces tuvo que en la mañana ir a que le vieran el pie, pues, todo patojo y todo. Entonces, sí, pasó una situación difícil el camarada ahí. Pero bueno, lógicamente todo esto que le estoy diciendo con el tiempo ya no soñaron más y hoy ya tienen varios años de como su vida normal, su sueño normal, digamos, ¿verdad? El otro camarada, este es un veterano que también tenemos un video ahí, una serie de 5 videos, se llama Hidalgo Rauda, conocido en el ámbito militar cuando estaba de alta como Tenancingo, porque él es originario de ahí. Y ahí tiene un combate en Tenancingo bastante traumático lo que él vivió. Él vivió unos momentos muy difíciles, pero bastante difíciles. Digamos que está vivo porque por la gloria de Dios, como dicen, ¿verdad? Como dice él. Él vivió el ataque en Tenancingo. Creo que fue el primer ataque. Y ahí, como repito, él nació ahí. Ahí fue herido también. ¿Verdad? Él tiene 2 heridas de bala. Uno por aquí en el pecho y la otra en la cadera, digamos. Entonces, fue capturado, como cayó herido, cayó desmayado. Cuando despertó, pues estaba en manos de la guerrilla. Entonces, bueno, ahí como le digo, pueden ver, ahí les voy a mandar uno de el primer video, la foto de cómo está ahí, cómo se llama, Hidalgo Rauda, ataque Tenancingo, ahí lo van a ver. También en ese ataque él vio cómo los guerrilleros mataron a los patrulleros. Estos patrulleros ya uno estaba herido y ya se habían quedado sin munición. Cuando se tomaron la trinchera, los guerrilleros no tuvieron piedad de ellos y lo mataron. Entonces él presenció eso también. Entonces, cuando un par de días después de su captura,
lo amenazaban, que dijera cómo era el cuartel, que lo describiera. Vendado, a él lo vendaron también, eso otra cosa, ¿va? Que lo vendaron desde Tenancingo hasta un cantón que lo llevaron, lo metieron a una casa, ahí estaba. Entonces, y para que dijera cosas, diera información en un troncón, ¿verdad? Le ponían la cabeza y le ponían el filo. Él cree que podía ser un hacha o podía ser un machete y lo amenazaban que le iban a quitar la cabeza. Posiblemente lo puedan haber hecho o solo era una amenaza, pero como sea, es una tortura, pues, porque están en manos de ellos y estaba en manos de ellos, no sabe si o sea, todo pudo haber pasado. Además de eso, solo lo curaron una vez y ahí pasó bastantes días sin que lo curaran hasta que llegó la Cruz Roja Internacional y lo curó. Igual también a él no lo quería entregar a la Cruz Roja. Menos mal que la Cruz Roja ya tenía, Cruz Roja Internacional ya tenía, pues cuando llegó y lo curó, cuando fueron a entregarlos a otro sector, ya tenían el nombre de él y pues, la situación lo salvó. Por ahí, repito, pueden ver la serie de videos. Entonces, cuando Hidalgo Rauda, después de que fue al hospital, se recuperó, estuvo en el cuartel, en el DM5, o sea, Cojute, se recuperó ya patojeando, con muletas y todo. Recibió terapias. Entonces se fue unos días al cuartel porque la mamá llegó a suplicarle al comandante que sí podía ir, ¿verdad? Bueno, después de una plática, el comandante no era que el comandante no quería, sino que quería que se recuperara para que ya se fuera bien a la casa. Pero bueno, la cuestión es que él se fue para la casa y era invierno. Entonces él dice lo mismo, ¿verdad? Cuando llovía, ya ven los grandes tormentones que caen en nuestro país. Entonces cuando llovía, a cántaros como decimos, que vienen rayos y relámpagos sobre aquel techo, entonces aquella tormenta tan fuerte y ver aquellas luces de los rayos, los relámpagos, él revivía el combate y miraba que aquellas luces eran de balas, aquellas luces eran de las granadas que les tiraban. Entonces todo eso no lo dejaba dormir. Entonces, además de eso, lógicamente despertaba y se sentía desprotegido. ¿Verdad? No tengo mi fusil, no tengo nada. Entonces, así es que se fue de nuevo. Un par de días aguantó y se fue de nuevo para el cuartel. Entonces, porque lo que vivió él y lo que sufrió fue terrible. Fue terrible. Bueno, repito, si gustan, pueden ver ahí la serie de 5 videos. Pues con el tiempo esto le fue pasando a Rauda, le fue tranquilizándolo y ya tiene muchos años de no vivir esa situación. Digo vivir porque realmente la viven. En ese momento que están soñando, esos traumas se viven. Entonces, Beto Rauda es líder de una asociación hoy de veteranos del sector de Cojutepec, por ahí. Así que saludos de nuevo, Rauda. Hoy, también continuando, vamos a seguir con un camarada que le dicen Guevarita todavía. Su nombre es Carlos Renderos Guevara, conocido como Guevarita. Él fue radiooperador de los que fueron formados allá en transmisiones, lo que era conocido como el Zapote, donde es ahora el museo. Entonces, pero a él lo trasladaron, así como trasladaban a varios, lo trasladaron al DM2, o sea, en Suntepec, en Cabaña. Entonces, después de estar en varios combates en su tiempo de servicio, no sé cuántos años estuvo él, pero estuvo varios años, y antes de finalizar la guerra, pues cumplió, se fue, y se fue para el estado de California, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nos comenta que cierto día, bueno,
cierta noche, mejor dicho, bueno, él dormía en la misma habitación, en el mismo cuarto con el papá, repito, aquí en California, en Estados Unidos. Entonces, soñaba que estaba en un fuerte combate, pero iban en avanzada. Entonces, y tenía que cubrirse de las balas. El combate era muy intenso, entonces él para cubrirse tenía que saltar un cerco de piedra. Ya ve que los cercos de piedras que hacen en algunos sectores en el campo es para dividir las propiedades. ¿Ya? Entonces, algunos pues lo hacen con piñales, otros alambre de púa, y antes lo hacían con cerco de piedra, ¿verdad? Esa era la división, ya sea frente a la calle o para dividir un terreno con otro. Pero bueno, la cuestión es que él tenía que saltar ese cerco para cubrirse porque el combate era intenso y el chorro, como decimos, de balas que estaba cerca. Entonces, pero el salto tenía que ser rápido, ¿vea? Y caer y rodarse, pues, como uno dice en el salto del tigre, ¿verdad? No era un saltito así nomás, porque era algo alto el cerco. Además, tenía que hacerlo con la mayor agilidad posible por la lluvia de balas. Entonces, y en ese momento, pues como el combate era fuerte, sentía que le silbaban por las orejas y los pies la bala. Entonces, por eso tenía que correr a toda velocidad y saltar el cerco. Ahí, para protegerse, que las balas quedaran en el cerco, ya no le cayeran ni cerca a él. Pero al caer al otro lado del cerco, ahí despertó. Y estaba pues en el suelo, ya no estaba en la cama. Y despertó y ya todo asustado y lógicamente cansado. En ese momento que el papá escuchó el sopapo, ¿verdad? El zapotazo, como decimos, escuchó el sopapo, encendió la luz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dijo el papá. Y a él se levantó y ya dijo, no, nada, no me pasa nada. Son respuestas normales que a veces uno cuesta como aceptar la verdad y no sé si le contó después al papá, ¿verdad? Pero en ese momento uno, como está viviendo el combate, está sintiendo que las balas, como digo, el olor, escucha los gritos y todo, bueno, todo se vive tan real. Entonces, él estaba cansado también, pues, agitado y los nervios de punta y el corazón que le palpitaba a toda velocidad, ¿verdad? Entonces, se volvió a sentar en la cama, se acostó para no afligir al papá y se hizo el dormido, pero lógicamente le costó conciliar el sueño. Le costó conciliar el sueño a Guevarita. Ahí los de transmisión y los que estuvieron en Sunte, pues lo conocen a Guevarita. Es alguien muy especial en la sección de transmisión. Así es que, saludos de nuevo, Guevarita.